Hola, buenos días a todos, ¿qué tal? Pues qué gusto verlos a todos, aunque sea vía online, pero me da mucho gusto que por fin llegó este día y estamos reunidos todos, ¿no? Después de muchas pláticas, mucha ayuda, como dice el doctor Trujillo, mucho apoyo recibido de ustedes tres, de verdad, muchas gracias. Y bueno, espero que este trabajo pues sea de su agrado y sobre todo sea un aporte interesante, ¿no? A la historia de Yucatán y de los tintes sobre todo. Bueno, pues empezamos. Esta investigación se enfoca en el papel que tuvo el palo de tinte en la economía española, su impacto y su origen en la península de Yucatán. Eh, Además, examina los conflictos generados por los intereses comerciales que influyeron en las dinámicas sociales, culturales y comerciales de la antigua provincia y que finalmente pues, moldearon parte de la sociedad peninsular contemporánea. El palo de tinte es conocido, es un árbol silvestre de regiones de la selva tropical. Es un árbol no muy grande, mide entre 8 y 10 metros de altura y su madera de color rojizo oscuro es su principal atractivo, ya que ella constituye tiene grandes contenidos de hematoxilina, un componente esencial para la producción de tintes de gran calidad. Desde 1577 se ha documentado registros de los abundantes tintes presentes en la provincia de Yucatán. Ay, no tengo puntero aquí, bueno, estaban distribuidos desde Tabasco, pasando a Cizal, obviamente Campeche, Conil y hasta Cabo Catoche. El palo de tinte fue conocido como aquí en la zona de Yucatán. Era empleado por los antiguos mayas para teñir telas y listones. Estos listones los usaban para hacer sus trenzas. Fue un hallazgo, posteriormente fue un hallazgo del encomendero Marcos de Ayala en 1577, y de aquí inició y marcó el inicio de la explotación del comercio por parte de española, ¿no? Esta introducción generó una moda en Europa, la cual perduró por más de 150 años, popularizando el color nombrado ala de cuervo, que es un negro muy profundo y muy intenso y de muy buena calidad. Este tinte pues tiñó millones de prendas, el cual simbolizó el estatus, el prestigio para las élites europeas, las cuales incluyeron a los monarcas y a su corte. Bueno, vamos a empezar con lo que fue el comercio de palo de tinte español. Bueno, el epicentro del palo de tinte español se encontraba en San Francisco de Campeche, donde los pobladores originarios desde un principio cortaban la mano estos pesados troncos y los transportaban hacia los puertos donde eran comercializados de manera manual, ya sean cargados o arrastrados. Con el tiempo y con el aumento del interés por el palo de tinte, pues ya se implementaron nuevos usos, como las carretas arreadas por caballos, lo cual obviamente mejoró el transporte y aumentó la productividad y la eficiencia. Ya en este contexto, cuando el palo de tinte ya era una materia prima codiciada, pues las autoridades españolas proponen establecer el estanco de tinte, lo que otorgaría, okay, lo que pues otorgaría a la corona española la exclusividad para producir, comercializar y distribuir esta materia prima, con el objetivo de maximizar los ingresos de la Real Hacienda. Con ello también esperaban proteger sus intereses comerciales de los extranjeros y del contrabando y de otras competencias europeas. Sin embargo, debido pues, al desinterés y no llegar a un acuerdo conciso por las autoridades, ya sea en España y las que estaban en la provincia de Yucatán, y también por la falta de recursos, pues esta propuesta pues, no se pudo implementar al 100%. Ya posteriormente, durante el siglo XVIII, se optó por el comercio de tinte. Aquí se implementaron varias estrategias, las cuales las voy a platicar ahorita. Para los comerciantes se implementaron el uso de licencias de corte, los cuales permitía a estos comerciantes españoles acceder al recurso y extraerlo legalmente. Los solicitantes debían delimitar bien el terreno que iban a extraer, debían de ser muy claros en qué paraje iban a extraer todo esto, para que la licencia pues tuviera una validación por parte de las autoridades.
Con esto se buscaba, obviamente, tener un acceso controlado del palo de tinte, beneficiar a los comerciantes y garantizar el cumplimiento de los pagos hacia la Real Hacienda. Ante esta medida, muchos comerciantes lo que optaron fueron comprar los tintales. Ahí empezamos a hablar de ya una privatización de los tintales por parte de los comerciantes españoles. Con ello, pues podían asegurar el libre acceso de la materia prima y garantizar su exportación y su comercialización, así como el flujo directo, ¿no? Ya no habían intermediarios. Por lo tanto, ante esta situación, pues las autoridades implementaron medidas en busca de regularización de la explotación del palo de tinte en las áreas específicas de la Laguna de Términos y la Isla del Carmen. Va un paréntesis aquí. El palo de tinte de esta zona se consideraba el de mejor calidad, una calidad superior de otras zonas, según las fuentes consultadas, por supuesto. También las autoridades pues establecieron los pagos de derechos, ¿no? Para asegurar ingresos, para asegurar ingresos provenientes de este comercio, ¿no? Que hacían los comerciantes para la Real Hacienda y prevenir con ello, obviamente, el contrabando y la comercialización ilegal. Entre sus restricciones, pues impusieron muchas restricciones en la navegación. Controlaban los destinos los puertos de destino para también, esto les ayudó porque muchas veces estos mismos comerciantes españoles contrabandeaban el palo de tinte, lo sacaban, por ejemplo, del puerto de Campeche con origen a La Habana y al final pues se desviaban hacia otros puertos para contrabandearlo. Entonces, en las restricciones, pues, lo que buscaban era esto, evitar que hubiera estas desviaciones en los puertos de destino y evitar el contrabando de los mismos españoles con los europeos. También pues buscaban que con estas restricciones y estos acuerdos, pues que todos los comerciantes pagaron las cuotas que tenían que pagar por sacar el palo de tinte de la Laguna de Términos. Bueno, ya en el pleno siglo XVIII, el negocio del palo de tinte estaba firmemente establecido en Campeche, y teníamos como principales actores de la industria a los cortadores y a los taladores. Durante este periodo, las jornadas de tala solían durar entre 15 y 20 días. Esto significaba que durante estos días se metían toda la cuadrilla de trabajadores hacia los tintales y ahí pernotaban hasta que sacaban toda la cantidad de palo de tinte que deseaban los cortadores. Los cortadores eran vasallos españoles, los cuales pues, financiaban la extracción de tinte, organizaban la labor, formaban las cuadrillas, se equipaban con herramientas, con alimento, eran los que al final de cabo pues, se iban a vender el palo de tinte en Europa. Por otro lado, pues estaban los taladores. Los taladores estaban conformados por mulatos, mestizos, negros libres y pues por pobladores originarios. Su labor principal, como su nombre lo dice, pues era el cortar y limpiar estos árboles de los tintales y sacarlos hacia los puertos más cercanos, ¿no? Ahí había muchos lugares hacia donde los llevaban. Perdón. Su cuota de pago era de 6 a 8 reales por tarea. Una tarea significa que tenían que cumplir con 25 troncos de palo de tinte limpiados y talados y ya transportados a un puerto. Por eso se les pagaba entre 8 y 6 reales. También estos taladores tenían la labor de crear las cabañas en las que iban a vivir dentro de las zonas durante la temporada de tala y así como crear los almacenes para almacenar todo el palo de tinte que después iba a ser enviado hacia Europa. Bueno, esta dinámica laboral pues obviamente era muy amplia y se necesitaban muchas habilidades, ¿no? Entre los conocimientos de gestión económica, gestión de transporte, obviamente la técnica de tala, de construcción. Y pues estos hombres fueron la parte esencial para la explotación y comercio del palo de tinte, que obviamente contribuyó en el crecimiento económico de la región y pues formaron el comercio de tinte español. Bueno, una vez cargados estos barcos ya con el palo de tinte limpio, ¿a dónde iban, no? Y ya cargados, pues empezaba su travesía por el Atlántico hacia España. Nos estamos enfocando a puertos españoles, ¿ok?
Utilizando más de 400 registros provenientes del Correo Mercantil de España y sus Indias, donde, como sabemos, pues se documentó el puerto de arribo, el puerto de destino y la carga con la que venían los navíos y muchas veces las cantidades que traían de cada carga. Pues esto nos ayudó a trazar las rutas comerciales del tinte, así como aproximarnos, ¿no? Obviamente es una aproximación, un acercamiento de más o menos cuánta cantidad se trasladó y llegó hacia los puertos. Según esta información, bueno, pues La Habana obviamente fue el puerto principal, ¿no? Donde salieron más, donde salieron más embarcaciones cargadas de palo de tinte. Pero un dato curioso de La Habana es que dentro de los registros muchas veces menciona que este puerto recibía el palo de tinte de Campeche y de Tabasco, principalmente de Tabasco. En segundo lugar tenemos obviamente a Veracruz, que desempeñaba un papel estratégico porque enviaba el palo de tinte hacia España y también hacia el interior de la Nueva España, ¿no? Llegando a Veracruz, entraba por tierra hacia lo que se necesitaba en la metrópoli de la Nueva España. Por último, pues está Campeche, el cual significó solo 1.4 del total de las salidas de palo de tinte. Pero sin embargo, como les mencionaba, pues fue un puerto que destacó porque era la zona productora de la madera tintoria, ¿no? Enviando gran producción a La Habana y a Veracruz. Un caso similar también fue el puerto de Tabasco, que también pues fue fuente de la materia prima y un puerto intermedio. Aunque su contribución en términos de salidas, la verdad es que acá aparece muy poco y generalmente hasta final de siglo, sí mencionan que también recibían de Veracruz y de La Habana, sobre todo de Veracruz, envíos desde Tabasco de palo de tinte. Bueno, a dónde llegaban, ¿no? Ya sabemos dónde salían, ahora queremos saber a dónde llegaba este palo de tinte. Como lo menciono, los principales puertos pues eran españoles, Cádiz el principal, Barcelona, Málaga, Santander y La Coruña. Ya conociendo los flujos, ¿no?, de los envíos, pues podemos saber las cantidades que llegaban y sobre todo la frecuencia de estos envíos y estos arribos a los diferentes puertos. Como podemos ver, pues Campeche fue el destino, desde Campeche el principal destino fue Cádiz. Ajá, desde Campeche el principal destino, el Cádiz es el azul de esta gráfica, azul es el que marca Cádiz. Como sabemos, pues Cádiz fue el principal puerto de arribo de los materiales, todo lo que venía de España llegaba a Cádiz, la mayoría. Pero también nos aparece Barcelona, bastante interesante porque no, en las fuentes no aparece mucha relación comercial con Barcelona, entonces a mí me brincaba mucho que de repente en los registros muchos llegaban hacia Barcelona. Entonces el segundo lugar del puerto fue Barcelona. ¿Por qué a Barcelona, no? Barcelona se convierte en el segundo puerto de mayor importancia de arriba del palo de tinte por dos razones principales. El principal fue obviamente su ubicación estratégica, pues el puerto de Barcelona se facilitaba para un comercio próspero marítimo de otras regiones de España, Europa y América, lo cual esto permitió el acceso de nuevas tecnologías, materias primas y productos terminados. La llegada del palo de tinte a Barcelona a través de los envíos marítimos contribuyó a satisfacer la creciente demanda de la materia prima en la industria textil local. Ahora viene la segunda razón, ¿no? Ya nos está dando esto, el desarrollo de la industria textil en el siglo XVIII en Cataluña fue exponencial, ¿no? Se experimentó un notable crecimiento en la industria textil, especialmente en la ciudad de Barcelona, región que se destacó por la producción de tejidos de lana y de algodón. Entonces, Barcelona se convirtió en el centro crucial de recepción y distribución de palo de tinte para abastecer todos los talleres de la ciudad y de Cataluña. Aquí vemos como la frecuencia y sobre todo, bueno, entonces Cádiz, Barcelona es en segundo, Santander, el tercero. Bueno, ahora vamos a ver un aproximado según según el correo mercantil, cuánto más o menos palo de tinte llegó y fue exportado desde la península de Yucatán hacia Europa, ¿no?
Pues durante el siglo XVIII el comercio de palo de tinte experimentó, como vemos en la gráfica, pues un notable aumento, sobre todo en la última década. Este aumento se le conoce como el primer auge, ¿no? del palo de tinte. El incremento, pues obviamente se atribuye a varios factores, entre ellos que después del Tratado de París de 1763 se establecieron vías directas para el envío del producto hacia la metrópoli, lo cual aseguró la llegada a los mercados europeos y a precios muy competitivos. El auge del palo de tinte, como vemos, pues fue durante la última década del siglo, de entre el 1783 y 1796, y durante este periodo, pues el aumento de la cantidad de navíos cargados de tinte, pues eran así increíbles, ¿no? La demanda obviamente se debió al crecimiento industrial textil en España y otros países europeos, para lo cual el palo de tinte pues era pues primordial, ¿no? Para pintar todas estas telas y pues, sobre todo por la calidad que tenía el palo de tinte. Bueno, aquí vemos que la gran diferencia, ¿no? Este es como un aproximado de lo que se llegó a exportar, pero vemos que en 54 años se exportó solo el 34%, y en la última década, que es lo que llamamos el auge, pues fue casi el doble, ¿no? De quintales lo que llegaba a España. Esto también obviamente se debió a la estabilidad política, ¿no? Lo cual favoreció el comercio. Obviamente España tenía sus problemas, pero esta temporada sí estuvo con una temporada de tranquilidad, cuando menos comercial. Ahora bien, ¿cuánto fue el beneficio económico, no? Dentro también de los reportes del correo vienen los precios más o menos que se manejaban anualmente del palo de tinte. Entonces, con ello pues podemos hacer un acercamiento, ¿no? O como vemos, fluctuaba mucho y significaban, o sea, tenemos desde 13 real por quintal hacia los 300, ¿no? Obviamente, mientras más costaba y más palo de tinte se exportaba, pues mayores beneficios. Pero aquí lo importante, bueno, a mí lo que me parece relevante, obviamente, es la variación tan extrema de los precios, ¿no? Si de 13 a 300, obviamente esto se refleja por la compleja interacción entre los factores económicos, políticos, sociales, y también por la escasez. Muchas veces hubo escasez de tala por el ambiente o por medios ambientales y eso. Entonces era imposible poder entrar a los tintales y sacar el palo de tinte, lo cual pues, se ve reflejado en el precio. Por otro lado, ¿no? Al mismo tiempo que se estaba desarrollando el comercio español, pues cortadores extranjeros pues también estaban interesados en comercializar este tinte, ¿no? Esta valiosa materia prima. Y bueno, con el éxito comercial, como les digo, del palo de tinte español, pues empezó a traer competencias, y desde el siglo XVI hasta el XVII, piratas y corsarios británicos, franceses y holandeses se involucraron en incursiones a Campeche para explotar ilegalmente pues, el palo de tinte. Estos piratas entraban, creaban establecimientos de campamentos temporales, cortaban y subían todas las naves y iban, ¿no? No eran unos establecimientos permanentes, pero sí estaban ahí. Esta actividad obviamente contribuyó al contrabando de la región y sentó los bases de los mercados y rutas de comerciales ilegales. Para los inicios de este siglo, las autoridades del siglo XVIII, o sea, esto duró mucho, estas incursiones, esta explotación ilegal del palo de tinte, sobre todo en la costa de Campeche, que es donde estaba el tinte de mejor calidad, pues era un problema para las autoridades españolas. Y ya para el siglo XVIII, estas mismas calculaban que el contrabando por parte de los británicos iba de entre 100.000 a 300.000 quintales explotados por año. Obviamente la diferencia viene por parte de la fuente donde lo vimos, ¿no? Por ejemplo, en una donde dice los 300.000 es porque están pidiendo ayuda militar, ¿no? Entonces sí, como que creo que exageran. Y los 100.000, pues lo encontré en otra fuente, igual, el mismo caso, misma temporalidad, pero hablan de 100.000 de la cantidad.
y obviamente están pidiendo también ayuda, pero dicen que no tenemos que tener, no tendrían que preocuparse tanto, no eran tantos quintales lo que estaban sacando los extranjeros. Bueno, obviamente estas incursiones pues se convirtieron en un problema y surge el interés por la expulsión de los cortadores ingleses en Campeche, y este proceso fue muy largo. Empezó desde el siglo XVII y acabó a principios del siglo XVIII. Inicialmente los cortadores ingleses pues se establecieron, como les digo, en la laguna de Términos, aprovechando la falta de vigilancia española en la región y llevando a cabo pues, todo el saqueo del palo de tinte, haciendo contrabando con él y con otras mercancías. A pesar de los múltiples intentos de las autoridades y de las armadas españolas por sacarlos, pues la presencia extranjera continuó aumentando y con el tiempo pues, representó una constante amenaza no solo ya para la explotación de tinte, sino para las propias poblaciones costeras por los ataques piratas y los saqueos, etc. Fue hasta en 1716 que el rey de España emitió una orden de expulsión respaldada por el Tratado de Paz, y finalmente hasta el año de 1717 se organizó una expedición más elaborada y exitosas lideradas por Alonso de Felipe de Andrade, y esta expedición pues, lograron capturar a numerosos corsarios y desalojaron la región, asegurando la soberanía española de la laguna de Términos y de la isla de Carmen. Aunque esta expedición fue un éxito, en muchas fuentes se nombra, ¿no?, que siguen llegando constantes ataques. No, hay muchos reportes, ¿no?, sobre la incursión inglesa en años venideros, ya cuando ya según estaban, ya los habían expulsado, pero siguen el recurrente a llegar a entrar, cortar y salir. Bueno, ¿qué hacen estos cortadores ingleses después de que les quitan su fuente de palo de tinte, ¿no? Los británicos se fueron a establecer la mayoría a la costa oriental, motivados por la búsqueda de recursos naturales, en particular el palo de tinte y de la caoba, que también enriquece esa zona. Esta región ya era conocida por los británicos, ya habían incursionado ahí desde el siglo XVII, y bueno, ofrecía una abundante vegetación, además de ubicarse estratégicamente cerca de ricos tintales y a lo largo del río Wallis, Hondos y Nuevo. Además, las 45 leguas de lejanía de las autoridades españolas pues les brindaba el aislamiento y la seguridad que les facilitaba pues sus actividades ilegales de corte de palo de tinte, ¿no? Inicialmente las autoridades, cuando se enteraron de los reportes, empezaron a ver los reportes sobre el establecimiento británico en la costa oriental, pues muchos de ellos no lo tomaron en serio, ¿no? Se menciona muchas veces en las fuentes que pues no era importante porque el palo de tinte de esa zona pues era de muy baja calidad y les iba hasta beneficiar porque el comercio inglés del palo de tinte pues iba a ser casi así como de segunda calidad, y en cambio el que ellos tenían, que era de Campeche, iba a ser mejor. Y en otras ocasiones, pues muchas autoridades pues hasta sentían pena por las condiciones que vivían estos exploradores ingleses, ¿no? Pero sin embargo, con el tiempo, el crecimiento de las rancherías inglesas pues fue aumentando, y ya las autoridades españolas empezaron a poner como más restricciones, y una de ellas fue por la construcción de las fortificaciones como el fuerte de San Felipe de Bacalar, y durante los siguientes 70 años se llevaron a cabo 5 expediciones militares para enfrentar a los cortadores ingleses, las cuales estas expediciones pues eran entrar a las rancherías, atacarlos, liberar a los esclavos. Muchas veces trasladaban a los ingleses que estaban instalados ahí en Wallis hacia Campeche para que fueran deportados hacia Inglaterra. Confiscaban obviamente los productos como herramientas para el corte, y muchas veces quemaban el palo de tinte que ya tenían almacenado los ingleses para embarcar, o hundían las embarcaciones con todo y palo de tinte. Bueno, el contrabando de palo de tinte inglés pues desafió obviamente al monopolio español, perdón, y generó tensiones diplomáticas. A través de la ilegalidad, los comerciantes ingleses establecieron un negocio muy lucrativo vendiendo el palo de tinte a intermediarios ubicados en Nueva Inglaterra, Jamaica, Rotterdam, quienes facilitaban la distribución a mercados europeos.
Este comercio se desarrollaba en un circuito bien estructurado, permitiendo una eficiencia logística de transporte y minimizando los gastos y riesgos financieros. Se estima que para la extracción a mitad del siglo, pues ya habían extraído más de 18,000 toneladas y pues eso generó considerables ganancias tanto para los exportadores británicos y la corona inglesa. Se dice en las fuentes que un barco cargado por 500 quintales de palo de tinte valía más que un año de otras mercancías de la región. Entonces, si tenemos esa comparación, pues obviamente convenía más hacer contrabando con palo de tinte que con otras, y por eso tanto el crecimiento y tanto el interés por esta materia prima. Ahora bien, ¿quiénes eran estos hombres, no? ¿Quiénes eran los cortadores ingleses que se sentaron en la costa oriental? Pues fueron conocidos también como los Baymen y establecieron campamentos permanentes, la diferencia de Campeche. Estos eran permanentes en las áreas pantanosas a lo largo del río Wallis y donde vivían y trabajaban junto con sus familias y esclavos. Mantuvieron dentro una organización interna que se encargaba de la seguridad de esos asentamientos, porque tenían que tener una vigilancia constante de los posibles ataques de los españoles. Los Baymen construyeron chozas y cabañas elevadas en las áreas pantanosas, así se protegían de la fauna de la región. Al principio las condiciones de vida sí eran bastante precarias, con escasez de alimento, y pues dependían de la pesca y de la caza de manatís para obtener la carne fresca. Para transportar los pesados troncos, lo que idearon esos cortadores fueron la creación de balsas flotantes de palma. Entonces, con ello, pues, transportaban y desplazaban por el cauce de los ríos los pesados troncos hasta Wallis, y de ahí los almacenaban para ser después enviados a los puntos de distribución. La tala de los árboles, pues, igual que en Campeche, obviamente, era una labor ardua y era principalmente realizada por los esclavos, quienes, pues, dentro de los reportes de estos ataques y de cuando los liberaban, siempre reportaban que estaban en muy malas condiciones estos hombres, que tenían nutrición, tenían enfermedades, y aún así pues eran la base del trabajo del palo de tinte inglés, ¿no? Bueno, los Baymen también supervisaban el trabajo y mantenían relaciones con los pobladores originarios. Con esto muchas veces los contrataban para el corte de palo de caoba y de otras materias preciosas como de otros materiales. Bueno, es verdad que los Baymen obviamente lucharon por su permanencia en las riberas de los ríos Wallis, pero sin embargo pues siempre estuvieron respaldados por su corona. Y en los diferentes tratados políticos que surgieron durante el siglo XVIII, España e Inglaterra tuvieron muchas negociaciones, y en muchos de ellos pues, se tocó el tema de los Baymen y del palo de tinte. El Tratado de París marcó un hito, ¿no? Esa fue la primera vez donde se marca así un gran avance para Gran Bretaña, porque se le da el reconocimiento público e internacional del derecho de cortar el palo de tinta en la costa oriental, lo cual tuvo obviamente un impacto significativo en la configuración de la región y del comercio del tinte. Aquí pasaron de ser contrabandistas de palo de tinte a ser comerciantes de palo de tinte, porque ya tenían el permiso legal por parte de España. A partir de este acuerdo, pues obviamente tuvo un crecimiento exponencial y pues pasó, como les digo, de contrabando a un comercio legal. Por estos años, ya cuando les dan este permiso, ya Wallis ya estaba habitado por 300 hombres y había un aproximado de 86 viviendas. Las rancherías pues ya se volvieron en centros claves para el almacenamiento y el embarque de miles de pilas de palo de tinte. Este tratado, pues obviamente permitió a Gran Bretaña expandir su presencia en el comercio en la región y en Europa. Otro de los tratados que benefició fue Versalles. Por primera vez, España le otorga una zona delimitada, ¿no? Pensando que iba a ser como mejor delimitar la zona que les iban a dar a los ingleses para que ya no se expandiera más. Y les da un alrededor de 400 kilómetros cuadrados para su corte legal y libre. Inglaterra aprovecha estas ambigüedades y la falta de precisión de los límites y se expande mucho más allá de los límites.
y pues con esto también, pues lo que provocó fue la creación más de rancherías, el crecimiento y el aumento de explotación. Para este entonces llegaban muchos, ya llegaba mucho más cortador inglés a la zona, también buscando pues esta oportunidad de negocio y el beneficio, ¿no? Las autoridades españolas, pues lo que buscaron en esta época fue contener las rancherías a través de asentamientos españoles. Se crearon como varias estrategias. Una de ellas fue traer personas de las Islas Canarias, las cuales les iban a pagar por su estancia ahí y les prometieron que les iban a dar cultivos y todo. Pero realmente el proyecto no funcionó porque muchos de ellas se enfermaron, los cultivos de la región pues no eran los cultivos adecuados a los que ellos querían proponer, entonces eso fue un fracaso también. También no hubo otra propuesta de llenarla, hacer como una franja de ermitas, la cual iba a ser como un muro para que no pasaran los ingleses, pero igual por motivos financieros tampoco se llegó, ¿no? Otra de las ayudas que recibió Inglaterra pues fue la Convención de Londres, donde ahora se les dio más territorio para explotar el tinte, se les aumentó entre 1.800 kilómetros cuadrados, lo cual ya sumaban pues 6.600 kilómetros desde Río Hondo del norte hasta Río Sibún. Y también en este acuerdo consolidó más su dominio de la región porque España le otorga el permiso de explotar, comerciar y utilizar toda la materia prima de la región para lo que Inglaterra considera pertinente. Este es un mapa, no se ve muy bien, pero la zona roja es la que primero otorga a España y la zona amarilla es la que otorga en la Convención de Londres. Aquí tenemos un zoom más donde se puede ver, se puede apreciar más. La zona que dice A, donde dice Río Hondo, iguales, esa es la Perdimos a Alejandra, para el parecer. Sí, se congeló la imagen, ¿no? Sí. A ver. Yo tampoco la escucho, la veo congelada. Sí, igual. No escucho ni veo movimiento. Pero creo que no se han dado cuenta, ¿no? Al parecer no. No, veo que cambió la imagen, ¿no? Sí. Ah, creo que ya. Dice, Karen Ortiz es el anfitrión ahora. Veo que es la que está moviendo la proyección. Me serviré un café. Ustedes perdonen. Adelante, adelante. Ahorita regresan, se cayó la conexión un momento en el auditorio, lo están solucionando. Muy bien, Ah, voy ok, a servirme un gracias. ¿Quién cafecito, habla, por Juan? favor. ¿Habla Juan? No soy Yoshi, soy el nuevo Ok. auxiliar del posgrado. Pero el problema es Ah, muy allá bien. en Yucatán. Sí, es en aquí, con nosotros. Ah, ok. Bueno, vamos también por un café. Muy Sale. bien. regreso al mapa entonces, ¿no? Ya me oyen todos, ¿ya? Ok. Bueno, Ya te escucho. creo que donde se cortó la conexión fue aquí en el Sí, mapa. Lo que exacto. explicaba es que en el área donde se marca A ver, la A, perdón, sí, sí, tienes 5 minutos más, ¿eh? sí, ya voy a acabar. Ok. No lo voy a explicar, no sé si se escuchó lo del mapa, ¿se escuchó lo del mapa? En eso te quedaste, Bueno, precisamente. fácil. Es lo que otorga España a Inglaterra. En la Convención de Londres, Inglaterra quería todo lo para seguir con la explotación, porque decía que ya los terrenos que le habían dado ya no eran suficientes, y solo logran hasta B, hasta donde está Sibún, abajo dice. Bueno, vamos a ver dos casos muy particulares dentro de estos dos contextos. El primero fue el caso de Juan de la Isla, el cual era un mercader español que fue encomendado con la tarea de establecer comercio de palo de tinte desde Yucatán hacia España y otros mercados europeos
entre el año de 1753 y 1761. Esta comisión fue asignada debido a que muchos comerciantes españoles ya no querían hacer el comercio de tinte porque pues era muy problemático por todas las presiones y limitaciones gubernamentales. La Real Hacienda le otorga 3,000 pesos oro para que iniciara esta comercialización, y su lugar de destino iba a ser Santander. Sin embargo, a pesar de los recursos proporcionados, el negocio del palo de tinte bajo la dirección de Juan de la Isla pues fracasó, ¿no? Se detectaron irregularidades en los registros financieros, con muchos gastos excesivos. Juan de la Isla compró 8 embarcaciones en lugar de 4. Además, el mercado de tinte enfrentó dificultades para su venta. El único cargamento que llegó a Santander, la materia prima no se vendió. Entonces, pues obviamente condujo problemas financieros y la insatisfacción de las autoridades. Pues este fracaso obviamente no se le puede solo atribuir a Juan de la Isla, ¿no? Porque pues está dentro de todo un contexto. Entre ellos, pues destaca obviamente la mala gestión de los recursos, las condiciones desfavorables del mercado, la intervención gubernamental en los monopolios comerciales y las políticas económicas, así como las dificultades logísticas, ¿no? Que el transporte, la tala, o sea, Juan de la Isla tenía que cubrir todos los procesos que llevaba en sí el comercio de tinte. Obviamente la intervención gubernamental y los monopolios, pues fue uno de los problemas, ¿no? que enfrentó Juan de la Isla. Ahora tenemos otro caso por parte en un contexto inglés, que es de los comerciantes británicos asentados en la costa oriental, o conocidos, como les dije, como los Buymen, que desempeñaron un papel fundamental en la vida económica y social de la ciudad de Boston. Durante el siglo XVIII, en 1725, estos comerciantes hacen una donación de 200 toneladas de palo de tinte a la iglesia de Cristo en Boston. Esta notable contribución no solo pues fortaleció la reputación de los Buymen, ¿no? Ya no eran así los de la bahía, sino que se volvieron comerciantes para la sociedad bostoniana, y pues también les otorgó obviamente el derecho a voto y poder dentro de la congregación y de la misma sociedad, lo cual obviamente pues les ayudó a crear alianzas, ¿no? Integrarse plenamente a la sociedad y tener un estatus privilegiado, lo cual pues les ayudó obviamente en el comercio y las oportunidades comerciales que daba Boston, por ser uno de los centros comerciales claves en América del Norte, y con ello pues hicieron crecer más el comercio de palo de tinte proveniente de Wallis, ¿no? Porque con ello ya tenían un punto de distribución hacia América del Norte. Aquí obviamente vemos pues que los casos de Juan de la Isla y Boston pues nos ofrecen una amplia perspectiva sobre el comercio de palo de tinte en el siglo XVIII, destacando obviamente diferencias, ¿no? El Juan de la Isla, por ejemplo, el primero fue pues obviamente geográfico-político. Juan de la Isla operaba en un entorno colonial controlado por el Imperio Español, con estrictas regularizaciones comerciales y barreras administrativas. Por su parte, los Buymen actuaban en una colonia británica con mayor autonomía y con menores restricciones. Ahora, Juan de la Isla actuó individualmente, carecía de una organización comercial sólida y que respaldara todos sus esfuerzos. Por su parte, los Buymen contaban con una red comercial de británicos que estaban establecidos en la costa oriental, y ellos estaban en Boston pues, manejando todos estos, y también les ayudó pues a esta gran flujo, ¿no? de palo de tinte. Y obviamente las relaciones con la comunidad local. Juan de la Isla nunca logró establecer relaciones sólidas con la comunidad ni integrarse plenamente con ella, limitando su capacidad para la negociación o desarrollo o establecer unas relaciones permanentes. En cambio, los Buymen pues, participaron activamente en la vida religiosa y social de la comunidad, lo cual pues, les permitió ganarse el respeto y la confianza de los habitantes locales y establecer relaciones y alianzas duraderas comerciales y sociales, ¿no? Y obviamente pues el ayudo y apoyo gubernamental y la estabilidad política. Juan de la Isla contó con el consentimiento sí de la corona española, sí tuvo los medios, pero enfrentó los desafíos debido a la inestabilidad política y las tensiones con otros colonos.
y los Baimé pues, se beneficiaron en un entorno político más libre y el respaldo indirecto de su gobierno, lo cual les permitió operar con mayor libertad y seguridad. Bueno, ya como reflexiones finales, pues podemos ver que la investigación sobre el comercio de tinte en el siglo XVIII no solo habla de la historia económica, política, social de la época, sino también nos sumerge en la vida cotidiana de aquellos que estaban directamente involucrados con esta industria. Al explorar este tema descubrimos las complejas dinámicas que impulsaron el comercio transatlántico y cómo éstas afectaron a las personas en los diferentes niveles de la sociedad. Nos invita a reflexionar sobre la interconexión entre el comercio, el poder político, así como el papel crucial que desempeñaron los individuos y comunidades en la configuración de este panorama. Además, nos desafía a considerar cómo estas lecciones históricas pueden iluminar nuestros entendimientos contemporáneos sobre la economía global y las relaciones internacionales. Pues muchas gracias.